Vea pues, si creen que la zanahoria es aburrida, quédese hasta el final porque lo que preparo hoy deja a cualquiera con la boca abierta, ¿cierto? Hágale pues, que esta ensalada arranca y arranca sabroso. Empiezo esta exquisita ensalada con una zanahoria grande o dos pequeñas. Las lavo muy bien, les retiro la piel con calma. Ponga cuidado pues que desde aquí empieza el secreto del sabor. Luego las corto en láminas delgadas y después en julianas largas y finitas. Esta forma de cortar me encanta porque permite que absorban mejor el aderezo. Preste atención a este detalle porque aquí empieza el truco que casi nadie hace y cambia totalmente el resultado. Pongo a cocinar la zanahoria por espacio de 6 minutos junto con una cucharada y media de azúcar morena. Ese pequeño paso suaviza la textura y resalta su sabor natural. ¿Usted cómo prefiere la zanahoria, crocante o suavecita? Vea pues, déjelo en los comentarios. Vea, mientras seguimos dándole forma a esta receta, hágase un favor y suscríbase. No lo deje para después, que después se le olvide y me deja hablando solo. Ese clic suyo, que parece tan simple, es lo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndole recetas para todos los gustos, desde saludables hasta esas antojaderas que animan cualquier día. Hágale pues, no se me haga el difícil. Mientras tanto, sigo con medio manojo de perejil fresco, bien seleccionado, bien lavado, lo corto muy finito. El perejil le aporta frescura, ayuda a la digestión y levanta cualquier preparación. Este condimento es de mis preferidos, ¿cierto? Voy ahora con 2 tallos de cebolla, los limpio muy bien y los corto muy finitos. Ese saborcito suave que sueltan es una maravilla. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. También uso una cebolla de huevo blanca pequeña, a esta le aplico el corte pluma o julianas delgadas. Vea pues esa cebolla tan bonita, tan elegante. ¿A usted le gusta la cebolla bien delgadita o un poquito más gruesa? Ponga cuidado y me cuenta. Si hasta aquí ya le está gustando cómo va esta preparación, suscríbase pues al canal de las ensaladas, que aquí siempre hacemos recetas fáciles, saludables y bien sabrosas, ¿cierto? En una ensaladera pongo la cebolla blanca y aquí viene algo muy importante. Ponga cuidado porque este aderezo es la alma de esta ensalada. Sin esto no es lo mismo, ¿cierto? A la cebolla le agrego el aderezo, 1/4 de taza de vinagre de manzana, agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 4 dientes de ajo cortados muy finamente y una pizca de pimienta negra molida y sal. Mezclo hasta que todo se integre muy bien. Ese olorcito que suelta el ajo con el vinagre y el aceite, vea pues, eso ya promete. Luego añado los demás ingredientes, la zanahoria ya cocinada, los tallos de cebolla y el perejil fresco. Aquí es donde esta ensalada pasa de ser sencilla a ser peligrosamente deliciosa. Mezclo todo una vez más asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pescado a la plancha, un pollo asado, una carne magra o incluso para comer sola en la noche cuando queremos algo liviano, saludable y lleno de sabor. Vea pues, ¿le gustó esta receta? ¿Le cambiaría algo? Cuénteme en los comentarios, comparta esta receta con esa persona que siempre dice que no le gustan las ensaladas, regáleme ese me gusta, suscríbase al canal y hágale pues que aquí seguimos preparando ensaladas fáciles, saludables y bien sabrosas, ¿cierto?